Seguimos con la clase de hoy, clase 25. Si bien lo último que hicimos sobre energías, junto con el repaso, es una aplicación de la idea de centro de masa y posición relativa al centro de masa, bueno, diría que es un resultado teórico, ¿ok? Es un resultado teórico. Así que ahora sí vamos a las aplicaciones, y para no distraerme haciendo teoría, lo que quiero que miremos es los enunciados que tienen para este año. Práctica 10, primer enunciado, primer ejercicio: determinar la posición del centro de masa de la molécula de ácido nítrico, HNO3, un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos, cuya configuración está representada en la figura 1, con distancias en Armstrongs. Entonces por acá abajo está la figura. No les pone un sistema de coordenadas, pone las distancias relativas entre los átomos de la molécula a ángulos, como para que ustedes pongan encima la geometría. Entonces, determinar la posición del centro de masa de este sistema es, bueno, primero poner un sistema como el azul que pongo afuera, un sistema de referencia en el cual van a poner las coordenadas de cada partícula, o sea, hay que armarse el vector posición de cada partícula, y con esas posiciones respecto a un sistema dibujado en la hoja, ustedes ubican el centro de masa. El centro de masa les va a quedar un vector, les va a quedar una posición que se dibuja en el mismo sistema de coordenadas que eligieron. O sea, acá ustedes tienen que poner su sistema de coordenadas, que sería el de afuera, calcular la posición del centro de masa y marcarla con la crucecita roja. Bien. Parte B. Entonces, es definición de posición del centro de masa, nada más. Parte B, tres masas iguales están colocadas en los vértices de un triángulo. Demostrar que el centro de masa está localizado en la intersección de las medianas del triángulo. Bueno, esto es geometría a full. Que es un triángulo cualquiera. Y la mediana del triángulo era un segmento que se dibujaba de alguna manera y lo repasan. Estará en Wikipedia. Y el centro de masa resulta que coincide, o sea, una vez calculado con nuestra definición, coincide con esa propiedad geométrica de intersección de las medianas del triángulo. Si se pone complicado, háganlo para un triángulo equilátero o para un triángulo isósceles, que es más fácil, que puede ser más sencilla la cuenta, ¿ok? Dibujan el triángulo, ponen su sistema de coordenadas con el origen donde ustedes quieran, ponen la posición de cada partícula, hacen la cuenta de posición del centro de masa y lo relacionan con la geometría del triángulo. Así que el 1 es calcular posición del centro de masa. El 2 dice: en un dado sistema de referencia, o sea, el sistema de referencia de afuera, y para una dada orientación de los ejes coordenados, o sea, no lo dibuja, pero es como que tuvieran un sistema de referencia de afuera, un bloque de 3 kilogramos, una partícula con su masa, se mueve hacia la derecha con tal velocidad, 5 metros por segundo. Y un segundo bloque de 5 kilogramos, es otra partícula con otra masa, se mueve hacia la izquierda a 2 metros por segundo. Y les pide hallar la velocidad del centro de masa del sistema formado por ambos bloques. Acá es difícil pasar a la pantalla porque tuve que apagar la cámara para que se vea esto grande, pero paramos y hacemos alguno. ¿Qué tienen que hacer? Dibujar un sistema de referencia, el común, dibujar las partículas, dibujar las flechitas de velocidad y respecto a ese sistema hacer la cuenta. Suma de masas por velocidades dividido la masa total. Hallar la energía cinética del sistema, lo hicimos recién. En principio se refiere a vistas del sistema de referencia de afuera, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de cada una. Tienen todos los datos ahí a mano. Y después, la parte C y D es lo último que estuvimos trabajando. Dice: hallar la energía cinética del sistema en el sistema de referencia del centro de masa. O sea, ubiquen el sistema del centro de masa, ubiquen su velocidad y hagan la cuenta de cuánto valen las velocidades B'. En el sistema de afuera acá tiene una velocidad que debe ser en el eje X de más 5 metros sobre segundo y otra que es menos 2 metros sobre segundo. Me imagino en el eje X. Bueno, el centro de masa sacan la velocidad en la parte A y con la fórmula de traducción sacan B'1 igual a B1 menos B del centro de masa, B'2 igual a B2 menos B del centro de masa. O sea, calculan por traducción las velocidades que vería alguien subido al sistema de centro de masa. Y ahí escriben energía cinética del sistema de partículas en ese sistema de referencia
un medio de las masas por las velocidades prima al cuadrado. Que es lo que recién llamé energía interna. Tal cual, te dice, parate en el centro de masa y fíjate qué energía cinética ves. Se llama energía interna. Y después dice mostrar que la diferencia entre la parte C y la parte B, o sea, la diferencia entre la energía cinética vista desde afuera o desde adentro, es la energía cinética de traslación. Un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Demostrar eso, o mostrar eso, es rehacer la cuenta que hice recién. ¿Sí? Era el momento de hacerlo, estamos listos. Y son medio teóricos todavía. Y el 3 y el 4 y varios que siguen hablan de un sistema de dos partículas donde tenemos que ver qué fuerzas externas hay y si la velocidad del centro de masa es constante o no y si la posición del centro de masa es constante o no. O sea, tenemos que usar la estrategia de ubicar el centro de masa primero y discutir las partículas después. Y el primero lo voy a hacer, lo voy a plantear en el pizarrón, así que lo leemos y paso al pizarrón. Dice, un bote de 100 kilogramos y 8 metros de longitud. Bueno, por ahí lo tienen para mirar. Voy pasando a la pantalla, al pizarrón, y después lo leemos juntos. Ahí viene. No tan grande. Ahí nos vemos. El problema dice, un bote de 100 kilogramos, un bote. Me lo imagino así. De 100 kilogramos y 8 metros de longitud se encuentra en reposo en un lago a 10 metros de tierra. Ver figura 2. Está la figura 2. La miro para hacerlo igual. Tiene enunciado. O sea que acá está el borde, un muelle. Y de acá a acá hay 10 metros. Está dibujadito ahí. De acá a acá hay 10 metros. ¿La práctica 10 todavía no lo bajaron, no? ¿No la tienen? Está lista. ¿Está seguro en la página? ¿Vieron en la página del departamento de física? La página de la cátedra. Ahí están las prácticas. No sé si Arles la llegó a poner en nuestra aula virtual. Pero en el departamento de física, materia física 1, antes de entrar en las comisiones dice prácticas. Ahí está. Ah, yo pensé que la tenían en la mano. Les voy contando entonces. Tierra, 10 metros, el bote que mide 8 metros. Y una muchacha, dice, me vuelvo... en el extremo más alejado de la orilla está sentada una muchacha de 50 kilogramos. Acá está la muchacha y este es el bote. La muchacha como un punto y el bote como un objeto completo. De eso quiero hablar ahora. Porque este problema para mi gusto está un poco antes de lo que debería estar. El bote entero es un cuerpo rígido, que se va a ver en la práctica 11. Pero ahora les doy la mano que hace falta. Y dice, bueno, la muchacha camina, se para y camina hasta el otro extremo del bloque, del bote. ¿Y qué va a pasar intuitivamente? Si el bote está flotando y vos caminás para aquel lado, empujás al bote para atrás. Y el bote se corre para acá. La chica va a ir hacia la izquierda y el bote va a ir hacia la derecha. Por las fuerzas entre la muchacha y el bloque. O sea, se separa y camina, empuja el bote para atrás, a la misma vez que ella se está empujando para adelante. Esa es una interacción entre la muchacha y el bloque. Si la muchacha, vamos a dibujar tipo que está caminando. Empuja al bote para allá, fuerza a la muchacha sobre el bote, la reacción es la fuerza que el bote hace sobre la muchacha para allá. Entonces, vamos a ver
que la fuerza que el bote hace sobre la muchacha la mueve hacia allá, o sea, acelera, y la fuerza que hace la muchacha sobre el bote, como no está agarrado, lo mueve para allá. ¿Sí? Esa es la intuición. La pregunta es, bueno, cuando la muchacha llega al otro punto del bote, se detiene. Y entonces la muchacha habrá avanzado una distancia y el bote habrá retrocedido una distancia. Y pregunta dónde quedaron las cosas. Dice, ¿a qué distancia de la orilla se encuentra la muchacha y a qué distancia se encuentra el bote, si uno quiere? Y dice además, entre paréntesis, despreciar la fuerza horizontal ejercida por el agua sobre el bote. O sea, como que el agua no hace roce, no hace fuerza horizontal. Bueno, ¿cómo analizamos esto como sistema de partículas? Primero, ¿cuáles son las partículas? Y este lo quería conversar porque hay una receta que les tengo que dar, y es que el bote de 8 metros de largo, para este problema se puede considerar como una partícula situada en su propio centro de masa, que será el centro del bote, si el bote es simétrico. Entonces, en lugar de pensar en el bote, bueno, para las cuentas, pensamos en el bote por el apoyo y la muchacha. Pero para las cuentas está la masa 1, que es el bote, pensado como una partícula ubicada acá. La voy a dejar cuadradita. Y qué fuerzas actúan sobre ella hay que ver. Y la masa 2, la muchacha, la pienso como una partícula puesta en esta posición. O sea, si ponemos el origen de un sistema de referencia fijo al muelle, por allá, la posición inicial del bote es 14 metros. 10 y la mitad de 8, 14. Y de la muchacha, 10 y 8, 18 metros. Y las cuentas las hacemos con estas dos partículas. La cuadradita, que es el bote, y el redondito, que es la muchacha. ¿Sí? El bote se idealiza como una sola partícula y la posición que le corresponde es el centro del bote. Eso es teoría de cuerpo rígido, que vamos a completar con la próxima clase, la última unidad. Pero si pasamos por esto, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el sistema de partículas que vamos a trabajar? El sistema de partículas es bote y muchacha. Lo dibujo acá, para pensarlo bien como partículas. La pregunta es qué fuerzas actúan sobre cada partícula, para saber si el centro de masa se va a acelerar o no se va a acelerar. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bote? Como diagrama de cuerpo libre, luego por este lado. Bueno, sobre el bote actúa el peso del bote, que voy a llamar peso 1, porque es la partícula 1, o sea, M1 por G. Actúa la fuerza de flotación del agua. No se hunde porque el agua empuja para arriba. Es como una normal. ¿Sí? Vamos del principio. ¿Qué agentes hacen fuerza sobre el bote? Lo dibujo acá, pero lo pienso como bote. ¿Quién toca el bote? ¿Y quién más hace fuerza? El peso, como la tierra. Y los demás son los que tocan al bote. ¿Quién toca el bote? El agua y la muchacha. El agua desde abajo y la muchacha apoyada en esta punta. El agua desde abajo hace fuerza hacia arriba. Y no hace fuerza horizontal. Porque me dice despreciar el roce del bote con el agua. Y la muchacha, por contacto, hace fuerza hacia abajo. La muchacha parada en el bote, al bote le hace una fuerza hacia abajo. Que la voy a llamar F. No sé qué nombre ponerle. La fuerza que la muchacha hace sobre el bote. Y nada más. Y para la muchacha, que es la otra partícula, ¿qué fuerzas actúan? Vayan viendo que para cualquier problema no es cuestión de meter la fórmula, es cuestión de analizar partícula por partícula la situación. ¿Qué fuerzas actúan sobre la muchacha? La muchacha está apoyada en el bote y el bote le hace una fuerza hacia arriba, que es la reacción de esta F. O sea, voy a inventar mejor nombre. Esta fuerza es la que actúa sobre el bote por la muchacha. Y sobre la muchacha actúa la reacción, que es la fuerza que siente la muchacha por el bote. Esas son del mismo módulo y direcciones opuestas. Eso cuando está quieta la muchacha. Y bueno, perdón. Sobre la muchacha actúa la fuerza que hace el bote y su propio peso hacia abajo. Peso 2, M2 por G.
Y eso es cuando, bueno, ¿por qué puse la fuerza que hace la muchacha sobre el bote y su reacción así horizontal, verticales, perdón? No le puse componente de costado, porque si está parada encima, no empuja para los costados. Pero si entra a caminar, es como con el pie empuja al bote para atrás. Entonces, cuando entra a caminar, la muchacha empuja al bote para atrás. Y tenía que inventar otro nombre. Bueno, estas dos son las fuerzas que hace la muchacha sobre el bloque, con sus dos componentes. Y si la muchacha empuja al bote para atrás, el bote empuja a la muchacha para adelante. O sea, estas dos componentes son la fuerza que hace sobre la muchacha el bote. Las voy a pintar en rojo, por cambiar de color. Son dos componentes de una misma fuerza, o sea, podría poner la fuerza en diagonal, pero me parece que es más complicado de pensar. Digamos que la muchacha empuja al bote hacia abajo y hacia atrás. Y como reacción, el bote empuja a la muchacha hacia arriba y hacia adelante para la que quiere caminar. Las fuerzas que puse en rojo son internas del sistema, porque la hace la muchacha sobre el bote y el bote sobre la muchacha. Y las que puse en negro son externas, porque las hace la tierra, la hace el agua y la hace la tierra. Entonces, aquella vieja pregunta de cada vez que hay una fuerza, pregúntense quién la hace. Bueno, ahora es fundamental. Para distinguir si son internas o externas, hay que preguntarse cada fuerza quién la hace. Y si descubro que la hace el compañero del sistema, es interna, como está en rojo. Y si descubro que la hace alguien de afuera, es externa. Entonces, en este problema, las fuerzas externas son esta y esta. Y nada más, ¿no? No. Bien. Perdón, me meteré un poquito en lo que voy a armar. Déjenme organizarlo. Bien, me engañó el dibujo porque esta normal la tendría que hacer un poco más grande. Que es la fuerza que hace el agua sobre el bote. ¿Cómo se relacionan estas fuerzas? ¿Suman cero las externas o no suman cero las externas? Una primera pregunta es, bueno, si quiero calcular, a ver, ¿dónde está el centro de masa y cómo se mueve? La estrategia era, ahí sigo mi orden, preguntarse dónde está el centro de masa y cómo se mueve. Bueno, ¿dónde está el centro de masa del sistema? Va a estar entre las dos partículas, algún lugar por acá. Calculemos. Si esta eje lo llamo X, necesito nada más que la componente X, ¿no? Porque si Y es vertical, los dos están a la misma altura. Entonces, el X del centro de masa, por acá, se va a calcular como masa 1 por X1 más masa 2 por X2 dividido la masa total, M1 más M2. Y tengo los datos. Bueno, el X en principio es función del tiempo. Lo que voy a calcular ahora es con los datos que me dieron, que es el que dibujé acá. O sea, lo inicial, antes de que la muchacha empiece a caminar. Lo voy a poner por acá, inicial. Sería el X del centro de masa al tiempo 0. Y tenemos los datos. Tenemos... no voy a tener que hacer las cuentas, pero... No sé, me enganché medio práctica. Pero mejor. Tenemos la masa del bote de 100 kilogramos por la posición del bote, que les mentí, o les conté que hay que pensarla como este punto, a 14 metros de la orilla, más la masa de la muchacha, que era de 50 kilogramos, por la posición de la muchacha, que en el dibujito es 18 metros, desde la orilla. O sea, puse un sistema de referencia, ¿sí? Hay un origen. Respecto de ese sistema de referencia estoy calculando las cosas. Dividido la masa total, que será 100 y 50, 150 kilogramos. Hacen esta cuenta, me dirán, se verán después cuánto da, pero les da una determinada posición. Sale. Entonces, dibujo la posición del centro de masa, donde la calculé. No sé si me da
Si me da 15 metros, por ejemplo, la voy a calcular, la voy a dibujar a los 15 metros. Espero, por experiencia y por análisis, que el centro de masa esté más cerca del bote porque es más masivo que de la muchacha, que es menos masiva. Acá hay 100 kilogramos, acá hay 50, el centro de masa va a estar un poquito tirado para este lado. O sea, si 16 es el medio, va a dar 15 y pico, o 14 y pico. ¿Sí? Bien, lo tengo. Entonces, eso es inicial. La pregunta después es, ¿cómo se mueve el centro de masa? Y para eso tengo que saber, ¿qué tengo que usar? Que la suma de fuerzas externas, o sea, bueno, a ver, que la masa del sistema completa de 150 kilogramos por la velocidad del centro de masa, por la aceleración, perdón, del centro de masa, eso quiero poner, es igual a la suma de las fuerzas externas. ¿Cuáles son las sumas? ¿Cuáles son las fuerzas externas? La normal, más el peso de la del bote, más el peso de la muchacha. Y estas fuerzas son todas verticales. Solo en I. ¿Sí? Si este es el eje Y, son fuerzas verticales. Entonces, el centro de masa, o mejor dicho, las partículas, cada una por separado, ¿tienen movimiento en el eje Y? Lo que uno sabe es que van a moverse en el X y no van a cambiar la altura. Entonces, si no hay cambio de altura, si la posición Y es igual a 0 siempre, la aceleración en Y va a ser 0. Y resulta que nada más. Entonces, esto suma 0. Porque lo puedo hacer más despacio, pero uno vería la componente X. Lo voy a hacer más con cuidado. La componente X del centro de masa es igual a 0 seguro porque no veo ninguna fuerza externa en el eje X. Esta no está en el eje X. Y en el eje Y, y la aceleración del centro de masa en el eje Y es igual a 0 por observación. O por observación de la situación. Porque yo sé que el centro de masa ni sube ni baja. Es como cuando algo se mueve en la horizontal y dicen no tiene aceleración en Y. Entonces, la parte importante es en Y, porque son todas las fuerzas que hay. Y resulta que la normal cancela al peso de las dos partículas. La normal debe ser de 150 kilogramos por 9,8 newton, tipo 1500 newton. Fuerza, peso para abajo, normal para arriba. La normal que hace el agua sobre el bote aguanta al peso de las dos, del bote y de la persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? La suma de fuerzas externas es igual a 0. Y si la suma de fuerzas externas es igual a 0, ¿qué pasa? La aceleración del centro de masa es 0. Ya lo estoy diciendo. Y si la aceleración del centro de masa es 0, ¿cómo es la velocidad del centro de masa? Que en principio podría depender del tiempo, pero es constante. Porque no hay aceleración. Si no hay aceleración, la velocidad es constante. ¿Y cuál es la velocidad constante? Bueno, la averiguo al principio, después sigue siendo lo mismo. Si la velocidad es constante, me basta con calcularla al momento inicial. Entonces, en el momento inicial, la velocidad del centro de masa la tendré que calcular como masa 1 por V1 más masa 2 por V2. Estoy poniendo en X nada más. Dividido en la masa total. Iniciales. ¿Y cómo estaba? ¿Cuál era la velocidad del bote y de la persona al principio? El bote se encuentra en reposo en el lago. Y la muchacha está sentada en el bote. O sea que las dos velocidades iniciales eran 0. Antes de que la muchacha se pare y camine, la velocidad de cada parte era 0. Así que esta cuenta me da 0. O sea, dato inicial tengo la velocidad inicial y la posición inicial del centro de masa. Y si la velocidad inicial del centro de masa es 0 y es constante, que se mantiene 0, quiere decir que el centro de masa, ¿cómo está? Que no los tengo ahí cerquita. Aprovecho a copiar la posición del centro de masa, da 15,3 metros. Buenísimo, así queda completo. Gracias. Bueno, en este lugar, 15,3 metros.
y con velocidad 0 y que sigue siendo 0, significa que el centro de masa no se mueve. En todo este proceso de que la muchacha se pare, el centro de masa no se va a mover. No se entera de las fuerzas internas en rojo, no se entera de que la muchacha se paró. Que la muchacha se paró y se caminó y se detuvo y volvió a sentar, pasa todo con fuerzas internas entre el bote y la muchacha. Y su reacción. Las interacciones, acción y reacción. Entonces, de todo eso no se entera el centro de masa. Por aquello de que la suma de fuerzas externas determina el movimiento del centro de masa. Posición inicial, tengo velocidad inicial 0 y se mantiene 0, centro de masa constante. Entonces, ¿qué aprendemos? Que el X del centro de masa, no solo inicial, sino en función del tiempo, sigue siendo 15,3 metros. Siempre. Durante todo el proceso. Lo único que podría cambiar eso es una fuerza externa en X. Si alguien empuja, si hay viento o si el agua tiene corriente o se roza. Pero como no es así, la posición del centro de masa es constante. Me interesa este problema. Porque no es de una receta. Yo sé, a veces, espero que se haya entendido el análisis. No es que uno dice, tengo que aplicar tal fórmula a este problema. Hace meses que nuestro curso no es así. Hay algunos casos típicos donde sí se aplican fórmulas porque ya son medio cuadraditos, medio típicos. Pero simplemente veamos qué pasa y analicemos. Y usemos resultados. ¿Qué resultados usamos? Que con los datos iniciales podemos calcular la posición del centro de masa y la velocidad del centro de masa. Que de análisis de fuerza podemos averiguar la aceleración del centro de masa. Y descubrimos, por lo que sabemos en cinemática, que el centro de masa no se mueve. Listo. Entonces, ¿cómo se contesta la pregunta? Porque si uno quiere contestar la pregunta de cabeza no le sale, pero tiene todo el análisis. La pregunta se contesta así. Voy a borrar un poquito para dibujarlo. Entonces, el centro de masa siempre es el mismo. En este eje, esta era la situación al principio, el bote acá y la persona acá. El centro de masa va a estar siempre igual. Entonces lo voy a dibujar, vamos a decir esto antes, lo voy a llamar. Antes de que se pare. Y hagamos el dibujo de cómo es la cosa después. Y después el centro de masa, ¿dónde está? Igual, está exactamente en el mismo lugar. Lo dibujo más abajo. Y el bote, ¿cómo está? Y la persona, ¿cómo está? Y la chica fue para aquel lado. Y el bote fue para este lado. ¿Y cuánto? Y tanto como para que las posiciones finales, después, si le calculo la posición del centro de masa, me siguen dando lo mismo. O sea, acá tengo un X de la muchacha, un X del bote, que no sé cuántos son, pero entre sí, si calculo la posición del centro de masa, me tiene que dar 15,3 metros como antes. Porque el análisis me dice que el centro de masa no se movió. Entonces, por lo tanto, la parte resolutiva de hacer la cuenta es que el X de la muchacha, que al final, ¿no? Que después, el X de la muchacha por el peso de la muchacha, 50 kilogramos, más el X del bote por el peso por la masa del bote, que es de 100 kilogramos, dividido la masa total de 150 kilogramos, tiene que ser igual a 15,3 metros. ¿Sí? Y ahí tenemos dos incógnitas, el X de la muchacha y el X del bote. Y todavía tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Dónde está la otra? Y en el largo del bote. Porque del centro del bote a la muchacha hay 4 metros. Y cuando se vaya para aquel lado, de la posición de la muchacha al X del bote hay 4 metros. ¿Sí? Por acá está el bote. Eso es un extra de este problema de imaginarse el bote como un punto cuando hace falta y como algo largo cuando hace falta. Del centro, si llegó a la otra punta, hay 4 metros. Entonces, del dibujo, uno sabe que punto y coma, otra ecuación, que el X del bote, que es el más grande, o sea, después que se fue para este lado es el más grande. Le resto el X de la muchacha y me tiene que dar 4 metros. Por condición de estar en el borde del bote, ninguna fórmula física, del dibujo. Entonces, dos ecuaciones con dos incógnitas y ustedes sacan el X final de la persona y del bote. ¿Sí?
¿Qué tal hasta ahí? Un problema completo. Dentro del tiempo que nos daba el correo del parcial, que está bueno para todos. Bien. Después de esto yo seguiré leyendo un poquito la práctica y contándole que hay casos más típicos. Y los casos, bueno. ¿Y qué tiene este de típico respecto de otros? Y que hay conservación de la cantidad de movimiento. O sea, en este caso, vamos a ver, reportarlo por acá, la suma de fuerzas externas, me faltó la flechita, que es igual a la masa por la aceleración, daba 0. O sea, es tipo sistema aislado. ¿Sí? El análisis de fuerza nos dio, no que es aislado porque nadie lo toca, es tipo aislado porque lo toca, le hace fuerza al pez, la tierra desde abajo le hace fuerza al agua, pero la suma de esas fuerzas es 0. Sea por suma o sea porque no hay, dio 0. Entonces se porta como sistema aislado. Y como sistema aislado, lo que sabemos en general es que el centro de masa se mueve con velocidad constante. Y la cantidad de movimiento del sistema, que se calcula como masa por velocidad del centro de masa, se mantiene. Si la velocidad es constante, P es constante. En general depende del tiempo, pero resulta que, por más que le pongamos dependencia del tiempo, es constante. Y en este caso, aparte, la velocidad inicial era 0. Pero eso fue un dato inicial. En otro caso puede ser que tengas las dos partículas aisladas, pero que como se venían moviendo del principio, el centro de masa le calculas la velocidad del principio, que acá nos dio 0, y te da, no 0, te da tanto. Entonces si pasó tanto tiempo, avanzó tantos metros. Movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, este problema de sistema aislado, que en este caso tenía velocidad del centro de masa igual a 0, en otro caso puede tener velocidad del centro de masa distinto de 0. Por ejemplo, el problema 4. ¿Vuelvo a compartir pantalla? A ver si sale. Ahí nos vemos los dos. Lo puedo ensanchar acá. Bien. El problema 4. Dice, James Bond, para hacerlo bonito, esquía sobre una superficie helada, perseguido por Goldfinger, su enemigo. También esquía. Ignora la fuerza de roce en ambos casos. En realidad les estudié por separado lo que pasa con James Bond y lo que pasa con el Goldfinger. Digamos la parte de Bond. Bond tiene una masa de 100 kilogramos y dispara hacia atrás, porque lo vienen persiguiendo, dispara hacia atrás, balas de 40 gramos. Que una vez que salen de la pistola, viajan a 800 metros por segundo. ¿Sí? Me salteo lo de Goldfinger y dice, yo preguntaría así, para hacerlo más corto. Calcule el cambio de velocidad de Bond cuando ha disparado 6 balas. El problema es cuánto cambia la velocidad de esta persona, James Bond, cuando dispara una bala. Y después lo tendrán que hacer 6 veces. El problema básico es así. Permiso. Resulta que James Bond tiene su masa de 100 kilogramos y tiene una pistola y la pistola tiene balas. Y entonces, James Bond es como una partícula. Vamos a dibujarlo. Tiene la pistola para atrás. Todo James Bond. Y es una palabra importante. Cuando uno hace un problema, uno hace modelos. Cuando uno hace teoría, hace modelos. Entonces vamos a modelizar esto. Del enunciado al problema hay que modelizar. A James Bond, con pistola y todo, lo representamos como una partícula. Que tiene, digamos, partícula 1, masa 1, 100 kilogramos. Y resulta que está viajando. No sé, dispara para atrás, está viajando con cierta velocidad para allá. Velocidad inicial vamos a ponerle, o V0. Y hay balas. Y las balas se van a separar de la pistola.
Entonces, necesito pensarla como una partícula aparte. No puedo en el modelo dejar la bala acá adentro porque sería una sola partícula y yo necesito dos partículas acá, porque no tienen movimiento distinto. Entonces, está la bala, me la imagino ahí el bordecito de la pistola. Está adentro, pero ahí está, y es otra partícula, la bala, que es una masa M2 de 40 gramos, o sea 0,04 kilogramos. Persona y pistola, bala. Todos juntos van a la misma velocidad al principio. Todos juntos van a la misma velocidad que no me la dicen. Pero lo que pregunta es cuánto cambia la velocidad. Entonces, esto va a cierta velocidad. ¿Dónde está el centro de masa de este sistema? Si las partículas están en el mismo lugar, el centro de masa está en el mismo lugar. O sea, si con respecto a un sistema de referencia que ande por allá, vamos a poner eje X, que va para este lado. Resulta que la persona tiene una posición X1 y la bala tiene una posición X1. Cuando calculo la posición del centro de masa, X del centro de masa, me va a quedar M1 por X1 más M2 por X1, la misma posición, sobre la suma de las masas. Como es la misma posición, la saco de factor común. Dividido la suma de las masas, se me van. O sea, hice la cuenta, pero además es intuitivo. Igual me interesa que la intuición siempre vaya con una cuenta que la acompañe y que ande todo bien. Si dos partículas están en el mismo lugar, el centro de masa está en el mismo lugar. Y lo dibujo separado para que se vea como que son dos, pero es un solo lugar. Entonces el centro de masa tiene la misma velocidad que las partículas. Si va patinando, no sé, a 40 km por hora, la bala, la partícula, la bala, la persona y el centro de masa, todo a 40 km por hora. Inventemos un dato para que quede más concreto. El planteo es, estas dos partículas se van a separar. La pistola dispara. ¿Por qué se separan? Vuelvo a sacar esto. Si no me engaña el sistema. Ahí va el pizarro. Las partículas, bala y persona, se separan por una fuerza interna. La explosión en la recámara de la pistola hace que la pólvora al expandirse, el gas al expandirse, empuje a la bala para allá y a la persona para acá. O sea, estas dos partículas tienen una interacción que dura poquito tiempo. Dura, boom, el tiempo del disparo. Y después la bala ya se separa y no toca más a la pistola. Y la pistola no toca más a la bala. Entonces, hay un momento, un intervalo de tiempo cortito, en que la pistola con la persona hace fuerza sobre la bala, que sería la fuerza que actúa sobre 2 por culpa de 1, y la reacción actúa sobre 1 por culpa de 2. Estas fuerzas son internas y duran un lapso de tiempo. En ese lapso de tiempo habrán provocado aceleraciones, pero después ya la bala viaja para allá. Bueno, la bala tiene su velocidad, no sé, perdón, sí, la bala tiene una velocidad de 800 metros sobre segundo respecto de tierra, y la persona tiene una velocidad para acá, y ya no se tocan más, y esta velocidad habrá cambiado. Bx después lo va a llamar. ¿Por qué habrán cambiado las velocidades? Bueno, esta cambió seguro, porque la bala venía a 40 km por hora para este lado y salió a 800 metros por segundo para allá. O sea, hubo un cambio de velocidad, cambió su cantidad de movimiento. Cambió su velocidad, cambió su cantidad de movimiento. Hay que ver si cambia la cantidad de movimiento de la otra parte. Y si es un problema, ahora vamos a analizar, de tipo aislado, la cantidad de movimiento se conserva. Entonces, la cantidad de movimiento de esta más la cantidad de movimiento de esta, después del disparo, tiene que ser igual que antes. Que es el eje de los problemas de choque. Y como vengo trabajando tranquilo, vamos a ver qué hacemos con los choques porque no termino con el tema. O sea, este mismo análisis se aplica a los choques, pero son una parte importante que más vale que hagamos un ejemplo de eso. ¿Cómo es el análisis
de fuerzas externas. Estas fuerzas que les conté entre la pistola y la bala son internas, mejor las dibujo en rojo. Y después, cuando ya se separaron, no hay más fuerzas en rojo. ¿Dónde andará el centro de masa? ¿Dónde anda cada partícula? ¿Qué velocidad tiene? Todo eso podemos armar. Entonces, análisis de fuerzas. Sobre la persona actúa el peso de la persona, m1 por g, la normal que le hace el piso, n1, y externo nada más, porque el piso no hace roce. Como estamos sobre hielo, no hay fuerza de roce. Entonces, todo vertical. Como la persona, bueno, se prevé que este problema es en una dimensión, o sea, no hay movimiento en y. Entonces, esta suma de fuerza tiene que dar 0. Y sobre la bala, ¿cómo es la cosa? Sobre la bala actúa el peso, m2 por g. Bueno, depende. Cuando estaba adentro de la recámara, la pistola empuja la bala y la sostiene. Entonces, antes del disparo es una cosa tipo peso de la bala normal, o fuerza que hace la pistola sobre la bala para que se mantenga a la altura que estaba. Y después del disparo, esto desaparece y empieza a actuar la gravedad. Entonces, ¿la bala qué va a hacer después que salga? No va a seguir derechito, va a ser un tiro oblicuo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a pensar en la velocidad de la bala apenas después de salir de la pistola. Cosa que no tuvo tiempo de caer. Si miramos el tiempo cortito, tiempo corto es entre que estaba en la recámara, pum, la explosión, y está ahí con velocidad y al lado. Es un tiempo corto, muy corto, tipo impacto, tipo golpe, tipo explosión. Son tiempos muy cortos en que actúan fuerzas muy intensas. Cuando estas fuerzas internas son realmente grandes para acelerar una bala, nada que ver con el peso de la bala. Entonces, el peso de la bala se suele despreciar. Esta fuerza externa, comparada con las fuerzas internas que provocaron el cambio en la cantidad de movimiento de cada parte, se pueden despreciar si son mucho más. Se pueden despreciar las externas, son mucho más chiquitas que las internas. ¿En qué periodo de tiempo? Y en el periodo de tiempo en que las internas existen. O sea, desde justo antes de la explosión hasta justo después. Entonces, estos problemas, igual que los problemas de choque, donde las cosas se golpean de golpe, se golpean un pum y después se separan otra vez y ya no interactúan, son problemas de fuerzas internas en lapsos de tiempo muy cortos, tipo de los que hay que calcular el cambio de la cantidad de movimiento por la fuerza media por el tiempo, o por el impulso J, esa integral que hacíamos, para saber el cambio en la cantidad de movimiento, pero no la aceleración detallada. Entonces, en esos problemas, en este en particular vamos a despreciar el peso de la bala, restringiéndonos a que estudiamos esto en el tiempo en que duró la explosión. Y no nos preocupamos por la caída de la bala. Si despreciamos el peso de la bala, sea como que no va a caer. Bueno, esta parte no la estudiamos. Entonces, de justo antes hasta justo después, hacemos el planteo. Y de justo antes hasta justo después, estaríamos con fuerzas externas que se cancelan. Porque las verticales se cancelan. Entonces, sumatoria de fuerza externa es igual a 0, por este análisis. Entonces, sistema aislado. Entonces, P es constante, la cantidad de momento es constante. La velocidad del centro de masa es constante. ¿Y cuánto vale? Bueno, a diferencia del caso anterior que arrancaba en reposo, este arrancó con velocidad, ya se estaba moviendo. Y vale 40 km por hora. O el dato que fuera. Como por el versor como vector. Entonces, la pregunta acá, dado que es un tiempo muy cortito el que vamos a estudiar, no es cuánto viajó cada uno o cuánto viajó el centro de masa. En un tiempo muy cortito, con esta velocidad, se habrá desplazado muy poquito. El juego en este problema es de velocidades. Se hizo larga esa explicación, pero lo que conté acá es la idea básica de un choque o una explosión.
actúan fuerzas internas durante un tiempo muy breve, entonces desde justo antes de interactuar hasta justo después, y comparado con después de interactuar, justo después, las fuerzas externas, si hay, hacemos como que no están. Y usamos la idea de conservación de la cantidad de movimiento, que P es constante, que P no cambió. Entonces, ¿cuáles son las cuentas de este problema después de toda la discusión? Antes, que P se conserva. Lo que vamos a plantear entonces es que la cantidad de movimiento del sistema en mayúscula después del choque, después de la explosión, es igual a la cantidad de movimiento del sistema antes. Esta es la expresión de se conservó. P es constante porque no hay fuerzas externas. En lugar de estudiarlo tipo cuánto se acelera o no se acelera, lo estudio como comparación, antes y después. Y entonces la cantidad de movimiento antes hay solamente en X. Así que la cantidad de movimiento P. Saco la flecha, perdón. Componente X. Digamos antes del disparo. Y era la masa 1 por la velocidad 1 antes. Más la masa 2 por la velocidad 2 antes. ¿Qué es? 100 kilogramos y 0,04 gramos. O sea, 100,04 kilogramos. Ahí, 4 gramos. 40 gramos. Bueno. B2, quise poner. Y B1 y B2 son iguales. O sea, B1 es BC. Antes venían juntos. Entonces vamos a poner B0 directamente. Como decía acá. 100 kilogramos por, digamos, 40 kilómetros por hora. El problema no dice la velocidad, pero ustedes se van a arreglar para jugar con las letras. La cantidad de movimiento después, la cantidad de movimiento en el eje X del sistema, mayúscula, después. Y ahora hay que calcularlo como la masa de Bond, M1, por la velocidad de Bond, después, o sea, B1, después, más la masa 2, que es la masa de la bala, por la velocidad de la bala, B2, después. Y la velocidad de la bala respecto al piso después me la dan, es de 800 metros por segundo. ¿Para aquel lado? Así que mi eje es negativo. Entonces, ¿cómo se plantea esto? Bueno, la masa 1 por la velocidad de Bond después, que es la que preguntan, menos 800 metros por segundo por la masa de la bala, debe ser igual, la cantidad de momento después y antes son iguales. La expresé con los datos de antes, la expresé con los datos de después, y si son iguales, igual a lo que expresé. Esto tiene que ser igual a, bueno, más M1 más M2, que eran los 100,04 gramos, multiplicado por la velocidad inicial. De donde vamos a despejar la velocidad de Bond después. Y si no la despejamos, por lo menos podemos calcular, relacionar la velocidad de Bond con la velocidad después con la velocidad antes. Que es lo que pide el cálculo, ¿no? Relacionar la velocidad, o sea, calcular el cambio de velocidad. Y el problema lo complica además porque después de disparar una bala, dispara 2, dispara 3, hasta que dispara 6. Y entonces, cada vez que dispara una bala, va más rápido. Bond dispara para allá y la velocidad aumenta. Acá aumentó, ¿no? Porque, bueno, por este signo menos hay que pasarlo con más para allá. Entonces, después de 6 balas, este va a haber adquirido tanta velocidad. Y el otro que lo persigue, que tenía una masa de 120 kilogramos, más masiva que lo persigue, va a disparar balas y también va a aumentar su velocidad. Pero lo va a aumentar menos porque tiene más masa. Y entonces el problema es una historia bonita de, con esta teoría, que básicamente conservación de la cantidad de movimiento por haber analizado que no hay fuerzas externas. Y es la única cuenta. Lo demás es el armado del problema. Con esto y con un poco de maña y de ayuda llegarían a armar la respuesta a la pregunta precisa. Pero el problema es, si se conserva la cantidad de movimiento, dos que venían con la misma velocidad, que se empujan entre sí, resulta que este gana velocidad y este pierde velocidad. ¿Cuánto gana y cuánto pierde? No conviene hacerlo en términos de velocidad, sino en términos de cantidad de movimiento. Masa por velocidad es lo que se compara. Y masa por velocidad, sumada de las dos partes,
al principio es igual a masa por velocidad sumadas en las dos partes después. Porque, o siempre que valga, que no hay fuerzas externas, o si las hay que son despreciables. Bueno, hasta ahí llegamos hoy. Mantengo entonces la propuesta de trabajar el lunes con movimiento armónico, pero bueno, cuando volvamos a trabajar todavía nos queda pendiente hacer algún ejemplo de choques y una discusión que se hace en particular de si se conserva o no la energía en los choques. Eso me quedó pendiente para después de feriado sería, en el cual espero que ustedes ya hayan trabajado la práctica 8 y la práctica 9 que vamos a hacer el lunes, ¿sí? Bueno, muy bien, nos vemos.